Mis padres intentaron vender mi casa de la playa para pagarle un departamento a mi hermana, embarazada. La vendí en secreto y el nuevo dueño hizo que arrestaran a mi papá. A veces, el mayor enemigo no está fuera de casa, sino sentado contigo en la mesa de Navidad. Durante años fui el hijo que lo tenía todo bajo control, mientras que mi hermana Clara era la hija dorada, que nunca podía mantener un empleo. Mis padres siempre esperaron que yo financiara sus errores, pero cruzaron la línea definitiva cuando decidieron, unilateralmente, que debían vender mi propiedad frente al mar porque Clara anunció que estaba embarazada y necesitaba un hogar de lujo en la ciudad. No les importó que yo hubiera pagado cada centavo de esa casa con años de sudor. Para ellos, mis logros eran propiedad familiar. Lo que no esperaban era que yo me les adelantara. Moví los hilos en las sombras, vendí la propiedad a una corporación internacional y dejé que la ambición de mis padres los guiara directamente a una trampa legal. La cara de mi padre cuando intentó entrar por la fuerza a su futura venta y se encontró de frente con la policía y con un hombre de su pasado que lo odia profundamente, es algo que nunca olvidaré. Esta es la historia de cómo perdí a mi familia, pero finalmente recuperé mi libertad. Antes de comenzar este relato, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. También quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Mi nombre es Mateo y siempre he sido la oveja negra de la familia, o mejor dicho, el hijo autosuficiente. Desde que tengo memoria, mi hermana menor, Clara, ha sido el centro del universo de mis padres. Si Clara quería clases de piano, yo tenía que trabajar en el jardín para pagar mis libros. Si Clara chocaba el auto que le regalaron, mis padres pedían un préstamo para comprarle otro. Yo, por el contrario, me mudé a los 18 años, trabajé en 3 empleos simultáneos y logré construir una carrera exitosa en finanzas. Gracias a mi esfuerzo y a una inversión arriesgada que salió bien, hace 3 años logré comprar una propiedad que era mi sueño, una casa frente al mar. No es una mansión, pero es un refugio de paz con una terraza que mira directamente al Pacífico. El problema empezó hace un mes, durante la cena de cumpleaños de mi madre. Todo transcurría con la tensión habitual hasta que Clara soltó la bomba, estaba embarazada. Mis padres estallaron en júbilo, llorando y abrazándola como si hubiera ganado el premio Nobel. Yo estaba feliz por ella, de verdad, hasta que mi madre se giró hacia mí con una mirada que ya conocía. Mateo, dijo con esa voz melosa que solo usa cuando va a pedir algo escandaloso, Clara necesita estabilidad. El departamento donde vive es un nido de ratas y ahora que viene el bebé, necesita su propio hogar en la ciudad. Asentí, pensando que quizás me pedirían un préstamo. Pero lo que vino después me dejó helado. Papá y yo hemos decidido que lo mejor es vender tu casa de la playa. Con ese dinero podemos comprarle un departamento de 3 habitaciones a Clara en una zona segura. Al fin y al cabo, tú casi ni usas esa casa y ya tienes tu departamento en el centro. Me quedé con el tenedor a mitad de camino, mirando a mi padre, esperando que dijera que era una broma. Pero él asintió con gravedad. Es lo justo, hijo. Tú tienes mucho y tu hermana no tiene nada. Es hora de que contribuyas a la familia. Intenté explicarles, con la mayor calma posible, que esa casa estaba a mi nombre, que la había pagado yo con cada centavo de mi esfuerzo y que no estaba en venta. La reacción de mi madre fue instantánea, empezó a sollozar, acusándome de egoísta y de no querer a mi futuro sobrino. Clara, por su parte, se limitó a mirar sus uñas con indiferencia, como si la propiedad ya fuera suya. Es solo una casa, Mateo, dijo ella con desprecio. No seas tan materialista. La cena terminó en un desastre. Mis padres me advirtieron que lo pensarían y que esperaban que recapacitara.
Lo que ellos no sabían es que esa casa era mi único patrimonio real y que no iba a permitir que se la entregaran en bandeja de plata a mi hermana, quien nunca ha trabajado más de 3 meses seguidos en su vida. Durante la semana siguiente, el acoso fue incesante. Llamadas a las 3 de la mañana, mensajes de texto llenos de culpa y hasta visitas inesperadas a mi oficina. Mi padre incluso llegó a decirme que él tenía una copia de las llaves y que iba a llevar a un agente inmobiliario para tasar la propiedad, porque legalmente ellos tenían derecho por ser mis padres. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi familia no respetaba mis límites ni mi propiedad. Ellos realmente creían que mis logros les pertenecían. Esa misma noche, tomé una decisión radical. Si querían vender la casa se vendería. Pero bajo mis propios términos y sin que ellos vieran un solo centavo del beneficio. Empecé a contactar a corredores de propiedades fuera de su círculo de conocidos. Quería una venta rápida, en efectivo y, sobre todo, discreta. No buscaba el mejor precio, buscaba la libertad de esa carga emocional. Lo que mis padres no sospechaban era que su avaricia estaba a punto de chocar contra un muro que yo mismo iba a construir. La casa de la playa, ese lugar de memorias y atardeceres, iba a cambiar de dueño antes de que ellos pudieran poner un pie en ella para su tasación. Y el comprador que apareció en escena era la última persona que ellos esperarían encontrar detrás de esa puerta. La semana siguiente a la fatídica cena fue un descenso al absurdo. Mi madre me enviaba fotos de departamentos de lujo en el centro de la ciudad, todos con precios que superaban por mucho el valor de mi casa de la playa. Mira Mateo, tiene un balcón perfecto para que el bebé tome sol, decía en sus mensajes, ignorando por completo que yo ya les había dicho que no iba a vender mi propiedad. Pero lo más inquietante ocurrió el miércoles. Recibí una notificación de mi sistema de seguridad RIN en la casa de la playa. Al abrir la aplicación en mi teléfono, vi a mi padre en la puerta, acompañado por un hombre de traje que sostenía un maletín. Mi padre estaba usando su copia de las llaves para entrar, mostrándole la casa al extraño como si fuera el dueño absoluto. Escuché a través del micrófono como decía, sí, la estructura es sólida. Mi hijo no la cuida mucho, pero con una remodelación será la joya de la zona. Estaremos listos para firmar en cuanto convenza al muchacho de que deje de ser testarudo. Sentí una mezcla de náusea y furia. Mi propio padre estaba invadiendo mi propiedad privada para venderla por detrás de mi espalda, probablemente planeando falsificar mi firma o presionarme legalmente de alguna manera retorcida. Llamé a mi abogado de inmediato. Marcos, necesito vender la casa de la playa ya. Tengo a mi familia intentando usurparla. Marcos, que conoce mi historia familiar, no se sorprendió. Me recomendó una firma de inversiones que compraba propiedades de contado para convertirlas en alquileres de lujo de corto plazo. El proceso sería veloz, ellos hacían una inspección técnica, verificaban los títulos y en 10 días el dinero estaría en mi cuenta. Esa misma tarde puse el plan en marcha. Firmé los documentos de exclusividad y les pedí una cláusula de confidencialidad absoluta. No quería que ningún anuncio apareciera en portales locales donde mis padres pudieran verlo. Mientras tanto, yo jugaba el papel del hijo arrepentido. Llamé a mi madre y le dije que estaba procesando la idea y que necesitaba un par de semanas para organizar mis cosas en la casa. Ella, pensando que había ganado, cambió su tono de inmediato a uno maternal y dulce. Sabía que harías lo correcto, hijo. Tu hermana está tan feliz, ya empezó a ver muebles para el cuarto del bebé. La hipocresía me quemaba por dentro. Me dolía saber que su amor estaba condicionado a mi obediencia económica. Clara, por su parte, tuvo el descaro de pedirme que le enviara fotos de la cocina porque quería ver si sus electrodomésticos nuevos combinarían con los azulejos. No les dije nada. Dejé que soñaran con el dinero que nunca tendrían. El viernes, la empresa de inversiones envió a su tasador. Fue una visita discreta a las 6 de la mañana. Todo estaba en orden. El contrato de compraventa se redactó el lunes siguiente.
El precio era un 10% menor al valor de mercado, pero incluía una cláusula que me interesaba especialmente: el nuevo dueño tomaría posesión inmediata y cambiaría todas las cerraduras el mismo día de la firma. Yo ya había sacado mis pertenencias personales más valiosas en medio de la noche, diciéndole a los vecinos que estaba haciendo una limpieza profunda. Ver mi casa vacía fue triste, pero ver la ambición de mis padres fue mucho más doloroso. Firmé la escritura un jueves por la tarde. El dinero entró en una cuenta que mis padres no conocían. Técnicamente, yo ya no era el dueño de la Casa del Pacífico. Legalmente, cualquier persona que entrara sin permiso a partir de ese momento estaría cometiendo un delito federal de allanamiento de morada. Mis padres, convencidos de que yo seguía reflexionando, planearon una visita familiar a la playa para el fin de semana siguiente. Querían celebrar la futura venta y obligarme, frente a toda la familia extendida, a firmar los papeles que ellos mismos habían preparado. El escenario estaba listo para un choque de realidades que ninguno de ellos olvidaría jamás. Mi padre, con su arrogancia de patriarca, no sabía que la llave que colgaba de su llavero ya no abría nada más que la puerta a su propio desastre. A medida que se acercaba el fin de semana, la presión psicológica alcanzó niveles insoportables. Clara, mi hermana, decidió que era el momento de hacerme sentir el hermano mayor protector. Me envió una ecografía por WhatsApp. Miré la imagen del pequeño punto blanco en el útero y, por un momento, sentí ternura. Pero esa ternura se evaporó cuando vi el mensaje que venía a continuación: Mateo, el médico dice que tengo estrés por la incertidumbre de no tener casa. Si no cerramos lo de la playa pronto, mi salud y la del bebé corren peligro. Por favor, deja de ser tan difícil. Era chantaje emocional puro y duro. Lo que ella no sabía es que yo había hablado con su exnovio unos días antes. Él me confesó que Clara no tenía intención de quedarse con el departamento, su plan real era venderlo en cuanto mis padres se lo compraran y mudarse a Europa con un chico que conoció en Instagram. Ella no buscaba un hogar para su hijo, buscaba un fondo de retiro para sus caprichos. Mis padres, por supuesto, estaban cegados. Para ellos, Clara era la víctima eterna de un mundo que no la comprendía, y yo era el villano que tenía demasiada suerte. El sábado por la mañana, recibí una llamada de mi padre. Hijo, estamos saliendo para la casa de la playa. Mamá preparó lasaña y Clara quiere ver dónde pondrá la cuna mientras se vende la propiedad. Nos vemos allá a las 12. Y Mateo, trae los documentos de la propiedad. Un amigo abogado vendrá con nosotros para legalizar todo hoy mismo. Mi padre no estaba pidiendo, estaba ordenando. Ni siquiera me dio tiempo a responder antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de adrenalina y pavor. Yo no iba a ir a la casa. Me quedé en mi departamento de la ciudad, apagué las luces y puse mi teléfono en modo no molestar, excepto para las notificaciones de la cámara de seguridad de la playa. Sabía exactamente lo que iba a pasar. La empresa de inversiones, Pacific Holdings, había enviado a su equipo de mantenimiento esa misma mañana a las 8 para cambiar las cerraduras e instalar un nuevo sistema de seguridad de alta gama. El nuevo propietario, un hombre de negocios extranjero conocido por su poca paciencia con los intrusos, tenía planeado llegar a la 1 de la tarde para supervisar unas reformas. Eran las 11:30. Vi a través de la cámara cómo el auto de mi padre estacionaba frente a la casa. Bajaron mi madre, Clara y mis dos tíos, que siempre iban a donde hubiera comida gratis o drama familiar. Mi padre caminaba al frente, con el pecho inflado, agitando las llaves viejas en el aire. Llegamos, gritó hacia la nada, asumiendo que yo estaba adentro. Lo vi meter la llave en la cerradura principal. Forcejeó. La llave no giraba. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza, maldiciendo por lo bajo. Mi madre se acercó, preocupada. ¿Qué pasa, viejo? Se trabó. Mi padre, visiblemente irritado, empezó a golpear la puerta. Mateo, abre la puerta. Sé que estás ahí.
No juegues con nosotros. Clara se cruzó de brazos, fingiendo un mareo por el calor para aumentar el drama. Papá, el bebé tiene calor, abre de una vez. Fue entonces cuando mi padre decidió que si yo no abría, él entraría por la fuerza. Después de todo, en su mente, la casa ya era de la familia. Buscó una piedra grande del jardín decorativo y se dirigió hacia la ventana lateral del estudio, una que siempre tenía el pestillo flojo. Yo miraba todo desde mi pantalla, con el corazón martilleando. Estaba presenciando cómo mi familia destruía físicamente mi antigua propiedad. Mi padre rompió el cristal con un golpe seco. El estruendo se escuchó perfectamente a través de la cámara. Metió la mano, abrió el marco y saltó hacia adentro, seguido por mi tío más joven. Mi madre y Clara esperaban afuera, comentando lo rebelde que yo era. Lo que mi padre no sabía es que la alarma de Pacific Holdings estaba conectada directamente con la estación de policía local y con una empresa de seguridad privada armada. En menos de 3 minutos, el silencio de la playa se vio interrumpido por el sonido de sirenas. A través de la cámara interior de la sala, pude ver a mi padre y a mi tío caminando por la casa con una confianza aterradora. Mi padre incluso se atrevió a abrir el refrigerador, que por supuesto estaba vacío. Ese muchacho se llevó todo, comentó con indignación. Ni una cerveza dejó. Qué falta de respeto para con su padre. Estaba a punto de abrir la puerta principal desde adentro para dejar pasar a las mujeres cuando las luces rojas y azules empezaron a destellar contra las paredes blancas del recibidor. Un megáfono retumbó desde el exterior: policía. Salgan con las manos en alto. Tenemos un informe de allanamiento en curso. Mi padre se quedó congelado. Su rostro pasó del rojo de la indignación al blanco del terror puro. Él siempre se ha creído un ciudadano ejemplar, un hombre por encima de cualquier sospecha. Es un error, le dijo a mi tío, tratando de recomponer su postura. Seguro Mateo llamó a la policía para hacernos una broma pesada. Mi padre salió por la puerta principal, que acababa de abrir, intentando sonreír a los 4 oficiales que lo apuntaban con linternas y órdenes de detención. Oficiales, cálmense. Soy Ernesto, el padre del dueño. Mi hijo nos está esperando, bueno, él debe estar por llegar. Tuvimos un problema con las llaves. El oficial al mando, un hombre robusto que no parecía estar de humor para excusas, consultó su tableta. Señor, esta propiedad no pertenece a nadie llamado Mateo ni Ernesto. Pertenece a una corporación internacional llamada Pacific Holdings. El dueño actual reportó el ingreso no autorizado a través de sus sensores de movimiento y ha solicitado cargos criminales contra cualquier intruso. Mi madre empezó a gritar desde el jardín: no, eso es mentira. Esta es la casa de mi hijo. Mateo la compró con su dinero. Clara, viendo que la situación se salía de control, empezó a llorar teatralmente, sentándose en el suelo y frotando su vientre. Mi bebé. Están asustando a mi bebé. Llamen a una ambulancia. La policía, sin embargo, no cedió. Al ver la ventana rota y a mi padre con polvo de vidrio en las mangas, procedieron a esposarlo. Fue en ese momento cuando mi teléfono empezó a explotar. Decenas de llamadas perdidas de mi madre, de mis tíos, de Clara. Decidí contestar una videollamada de mi madre. Al aceptar, lo primero que vi fue la cara desencajada de ella, con el maquillaje corrido. Mateo. Diles algo. La policía tiene a tu padre. Dicen que la casa no es tuya. Explícales que eres el dueño. Suspiré profundamente, asegurándome de que mi voz sonara lo más fría y profesional posible. Mamá, te dije que no vendieras mi casa. Y no lo hiciste. La vendí yo. Hace 3 días firmé los papeles. Ya no soy el dueño. El dinero está a salvo y la casa tiene un nuevo propietario que valora la privacidad. El silencio que siguió a mis palabras fue sepulcral. Mi madre dejó caer el teléfono sobre el césped, pero la cámara seguía transmitiendo.
Pude escuchar los gritos de mi padre mientras lo metían en la patrulla. ¿Qué hiciste, Mateo? ¿Qué hiciste con el dinero de tu hermana? Clara dejó de llorar por el bebé de inmediato. Se puso de pie y empezó a gritar obscenidades hacia la cámara de seguridad de la entrada, llamándome traidor y basura. La policía se llevó a mi padre y a mi tío a la comisaría local para el procesamiento. Mi madre y Clara se quedaron varadas en la playa, ya que mi padre tenía las llaves del auto y el auto estaba bloqueado por las patrullas. Pero el drama apenas comenzaba. Porque mientras la policía terminaba de tomar fotos de los daños, un Mercedes negro de cristales blindados se detuvo frente al portón. Era el comprador. Un hombre que mi padre conocía muy bien de su pasado profesional, alguien a quien siempre había envidiado y temido. El hombre que bajó del Mercedes negro era el señor Garrido. Para el mundo, es un magnate de la hotelería, pero para mi padre, Garrido es el hombre que lo despidió hace 15 años tras descubrir que mi padre había estado inflando facturas de mantenimiento para pagar las deudas de juego de Clara. Sí, Clara siempre ha sido el problema. Mi padre nunca nos contó la verdad sobre su despido, siempre dijo que fue una reestructuración injusta. Pero yo lo sabía porque Garrido es el padre de mi mejor amigo de la universidad. Cuando decidí vender la casa, Garrido fue el primero en mostrar interés a través de su firma de inversiones. Él quería una casa de descanso cerca de la ciudad y yo quería un comprador con el poder suficiente para aplastar cualquier intento de mi familia de recuperar la propiedad. Garrido caminó hacia mi madre y Clara con una elegancia gélida. La policía se acercó a él. Señor Garrido, tenemos a 2 de los sospechosos en la patrulla y estas 2 mujeres afirman que tienen derecho a estar aquí. Garrido miró a mi madre, reconociéndola de inmediato. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Señora Elena, ¿cuánto tiempo? Veo que su familia sigue teniendo problemas para entender el concepto de propiedad ajena. Mi madre se quedó muda. Clara, que no sabía quién era él, intentó su táctica habitual. Señor, mi hermano Mateo es el dueño. Él nos invitó. Estoy embarazada y la policía me está maltratando. Garrido se rió, una risa seca y breve. Señorita, yo acabo de pagar varios millones de dólares por esta propiedad. Mateo, a quien por cierto respeto mucho por su integridad, me advirtió que personas de su calaña intentarían algo así. Oficiales, quiero presentar una denuncia formal por daños a la propiedad y allanamiento. No aceptaré disculpas ni acuerdos extrajudiciales. Quiero que el señor que rompió la ventana pase la noche en una celda. Mi madre empezó a suplicar, por favor, señor Garrido. Ernesto es un hombre viejo. Fue un malentendido. Garrido la ignoró por completo y sacó su teléfono para llamarme. Contesté al primer timbrazo. Mateo, hijo, tu padre acaba de romper una ventana de mi nueva casa. Es una lástima, era un cristal importado muy caro. La policía se lo está llevando. Le agradecí a Garrido por seguir el plan. Lamento los inconvenientes, señor Garrido. Espero que los cargos sigan su curso. Colgué. Sentí un alivio inmenso. Por fin, las consecuencias de sus actos los estaban alcanzando de una manera que no podían manipular con lágrimas o gritos. Mi madre y Clara tuvieron que llamar a un taxi para ir a la comisaría. No tenían dinero para la fianza, ya que todo el presupuesto del mes lo habían gastado en los muebles que Clara ya había reservado para el departamento que pensaban comprar con mi dinero. Durante las siguientes horas, recibí más de 100 mensajes de diferentes miembros de la familia. Tíos, primos y abuelos que nunca me llaman me enviaban párrafos llenos de odio, llamándome hijo ingrato y diciendo que el dinero me había podrido el alma. Mi respuesta fue la misma para todos, un mensaje predeterminado que decía, la casa era mía. Mi familia intentó robármela. La justicia está actuando. No me contacten más. Bloqueé a todos. A todos, menos a mi madre. Quería ver hasta dónde llegaría su audacia. El domingo por la mañana, la policía liberó a mi padre bajo una fianza que tuvo que pagar con su tarjeta de crédito,
quedando al límite de su capacidad financiera. Regresaron a la ciudad derrotados, pero en lugar de ir a su casa a reflexionar, fueron directo a mi departamento. No sabían que yo también me había mudado. Mis padres y Clara llegaron a mi antiguo edificio de departamentos en el centro, listos para una confrontación final. Mi padre, con la muñeca todavía roja por las esposas y la ropa arrugada, exigió al conserje que le diera la llave de repuesto de mi unidad. «Soy su padre, hay una emergencia familiar», gritó en el lobby. Pero el conserje, a quien yo había dado instrucciones claras y una generosa propina el día anterior, simplemente negó con la cabeza. «El señor Mateo se mudó el viernes, caballero. Entregó las llaves y rescindió el contrato. No vive más aquí». Mi madre se desplomó en uno de los sillones del lobby. ¿A dónde se fue? No puede desaparecer. El conserje se encogió de hombros. Dijo que buscaba paz, señora. Algo que parece que no encontraba con ustedes. Mientras ellos estaban allí, perdiendo el tiempo, yo estaba en mi nueva oficina, terminando de revisar unos documentos. Recibí un correo electrónico anónimo. Era del exnovio de Clara, el chico que mencioné antes. Me envió capturas de pantalla de una conversación de grupo donde Clara se jactaba de su embarazo. En los mensajes, ella decía, «Mamá y papá son tan fáciles de engañar». Solo me puse un poco de relleno y edité una ecografía que bajé de internet. En cuanto vendan la casa de Mateo, me largo a Ibiza y no me vuelven a ver el pelo. Que Mateo se joda, él siempre fue el favorito de la abuela y heredó más que yo. Sentí una rabia fría. No solo me querían robar mi casa, sino que Clara estaba fingiendo un embarazo para estafar a sus propios padres, y ellos, en su ceguera, estaban dispuestos a destruir mi vida para alimentar la mentira de ella. Decidí que era hora de que mis padres supieran la verdad total. Envié las capturas de pantalla a un grupo de WhatsApp donde estábamos mis padres, mis tíos y Clara. Agregué un mensaje simple: «Aquí tienen la razón por la que vendí la casa. Disfruten de la lasaña y de la honestidad de la hija dorada. Por cierto, el señor Garrido no va a retirar los cargos. Buena suerte pagando los daños y los abogados». Inmediatamente después de enviar el mensaje, abandoné el grupo y bloqueé sus números de forma definitiva. Pude imaginar el caos en el lobby del edificio. Clara tratando de explicar los mensajes, mi madre entrando en una crisis nerviosa y mi padre dándose cuenta de que había ido a la cárcel por una mentira absoluta. Me enteré por un vecino que todavía vive allí que la pelea en el lobby fue épica. Mi padre, al parecer, finalmente estalló contra Clara cuando ella no pudo mostrar una prueba de embarazo real en ese momento. Se gritaron cosas horribles. La policía tuvo que ir al edificio para sacarlos por escándalo público. Mi familia, la que siempre se jactó de su clase y unidad, estaba siendo desmantelada frente a extraños. Me sentí libre. Durante años, cargué con la culpa de ser el que tenía éxito mientras ellos sufrían. Pero ahora veía que su sufrimiento era una elección basada en mentiras y parasitismo. Yo no les debía nada. Ni una casa, ni un centavo, ni mi tiempo. Decidí que era momento de tomarme unas vacaciones largas. Curiosamente, el señor Garrido me llamó esa tarde. «Mateo, la casa de la playa es hermosa. Pero me di cuenta de que dejaste una caja en el sótano. Dice, recuerdos de la abuela. No quiero que se pierda». Le agradecí profundamente. Esa caja contenía las únicas cosas que me importaban, las fotos de la única persona en mi familia que realmente me amó sin condiciones. Garrido me invitó a pasar a recogerla cuando las cosas se calmaran. «Y no te preocupes por tu padre», añadió con un tono sombrío. «He decidido que la denuncia seguirá hasta las últimas consecuencias. Alguien tiene que enseñarle a ese hombre que los actos tienen peso». Durante las siguientes 2 semanas, el silencio de mis padres fue reemplazado por el ruido de la familia extendida. Mis tíos, que siempre habían visto a mis padres como los exitosos de la familia,
gracias a las mentiras de mi padre sobre sus finanzas, comenzaron una campaña de difamación en redes sociales. Publicaron fotos mías de niño con textos que decían, el dinero cambia a las personas. Este niño ahora deja a sus padres en la calle. Era irónico, considerando que mis padres viven en una casa que yo ayudo a pagar mensualmente a través de una transferencia automática que ellos creen que viene de un fondo de inversión de mi abuela. Decidí que era momento de cortar todos los suministros. Llamé al banco y cancelé la transferencia mensual. Si yo era el villano de la historia, entonces actuaría como tal. No iba a subsidiar el estilo de vida de personas que intentaron saquear mi patrimonio. Al tercer día de cortar el dinero, mi madre me escribió desde un número desconocido. Mateo, por favor, el banco dice que hubo un error con el fondo de la abuela. No tenemos para pagar la luz ni el jardinero. Tu padre está deprimido y Clara se fue de la casa. Estamos solos. Por favor, ayuda a tus padres. No respondí. Sabía que Clara se había ido no por vergüenza, sino porque ya no había dinero que extraer. Probablemente estaba buscando a su próxima víctima. La depresión de mi padre era, en realidad, el miedo a perder su estatus social ahora que no podía presumir de la casa de la playa de su hijo ni del dinero que administraba. Recibí una notificación legal unos días después. Mi padre estaba intentando demandarme por abandono de personas mayores y quería impugnar la venta de la casa de la playa, alegando que yo no estaba en mis facultades mentales cuando firmé. Fue un movimiento desesperado y estúpido. Mi abogado se rió al leer la demanda. Mateo, esto no tiene pies ni cabeza. Pero nos da la oportunidad perfecta para una contrademanda por difamación y por el intento de estafa que Clara planeó con su consentimiento implícito. Le dije a Marcos que procediera. No quería su dinero, porque sabía que no tenían nada, pero quería una orden de alejamiento legal y un documento firmado donde renunciaran a cualquier pretensión sobre mis bienes futuros. La audiencia fue por Zoom. Vi a mis padres en la pantalla. Se veían viejos, cansados y, sobre todo, amargados. Cuando el juez les preguntó por qué creían tener derecho sobre una propiedad que su hijo compró de forma independiente, mi padre respondió, porque nosotros lo criamos. Todo lo que él tiene nos lo debe. Es la ley de la naturaleza. El juez suspiró con una mezcla de lástima y hastío. Señor, la ley de la naturaleza no es el Código Civil. Su demanda es desestimada y, dada la evidencia de allanamiento y el intento de interferir en una transacción legal privada, se le ordena cesar todo contacto con el demandante. Al terminar la audiencia, mi madre intentó decir algo hacia la cámara, pero el secretario cortó la conexión. Me quedé mirando la pantalla negra por un largo rato. Sentí una tristeza profunda, no por perderlos, sino por darme cuenta de que nunca los tuve realmente. Nunca fui su hijo, fui su plan de jubilación. Esa tarde, fui a la casa de la playa. El señor Garrido me dejó entrar para recoger mi caja de recuerdos. Estar allí ya no se sentía igual. El lugar que una vez fue mi refugio ahora estaba manchado por los gritos de mi familia y el vidrio roto. Garrido me vio mirando el horizonte. A veces, Mateo, tienes que quemar el bosque para que crezca algo nuevo. No te sientas mal por salvarte a ti mismo. Tomé mi caja, le di la mano y me fui sin mirar atrás. El Pacífico seguía igual de azul, igual de indiferente a los dramas humanos. Y yo, por primera vez, me sentía igual de libre. La desestimación de la demanda fue el principio del fin para la reputación de mis padres. En su pequeño círculo social, la noticia de que habían intentado demandar a su propio hijo por una casa que no les pertenecía se filtró rápidamente. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué Ernesto fue arrestado en la playa? ¿Por qué Clara no tiene panza de embarazada si supuestamente estaba a punto de dar a luz? El castillo de naipes que mi padre había construido durante décadas se derrumbó. Resulta que las deudas de mis padres eran mucho mayores de lo que yo imaginaba. Sin el subsidio mensual que yo les enviaba, empezaron a recibir avisos de embargo.
Intentaron vender sus propios muebles, pero Clara, en un último acto de egoísmo, había vaciado la caja fuerte de mi padre antes de desaparecer hacia una ciudad fronteriza. Se llevó las pocas joyas de mi madre y los ahorros de emergencia. Mi madre me envió un último correo, esta vez sin exigencias, solo con una pregunta: ¿cómo pudiste hacernos esto? Solo queríamos que tu hermana estuviera bien. Le respondí por primera vez en semanas: ustedes no querían que ella estuviera bien. Querían que yo pagara por su incapacidad de ponerle límites. Querían que mi sacrificio alimentara su mentira. Ella se fue con sus joyas, mamá. Yo me fui con mi dignidad. ¿Quién de los dos los quería más? No hubo respuesta a ese correo. Unos días después, me enteré por un primo lejano que mis padres tuvieron que poner su casa en venta y mudarse a un pequeño departamento alquilado en las afueras. El gran Ernesto, el hombre que despreciaba a los inquilinos, ahora era uno de ellos. Clara, por su parte, fue detenida en el aeropuerto por intentar usar una tarjeta de crédito robada de mi padre, irónicamente. El escándalo fue total. Yo, mientras tanto, decidí cerrar ese capítulo definitivamente. Usé parte del dinero de la venta de la casa para abrir un fondo de becas para jóvenes que, como yo, vienen de familias complicadas y necesitan un impulso para estudiar sin depender de padres abusivos. Lo llamé Fondo Libertad. Mi carrera siguió ascendiendo. La paz mental que obtuve al sacar a esas personas de mi vida se tradujo en una claridad profesional increíble. Mi departamento nuevo es pequeño, minimalista, pero es mío en todos los sentidos de la palabra. Nadie tiene llaves. Nadie sabe la dirección exacta. Un viernes por la noche, recibí un paquete. No tenía remitente. Al abrirlo, encontré un viejo reloj de bolsillo que pertenecía a mi abuelo. Había una nota pequeña con la letra temblorosa de mi padre: esto es lo único que Clara no encontró. Es tuyo por derecho, no por sangre. Perdón. No lloré. No sentí la necesidad de llamarlo. Guardé el reloj en mi caja de recuerdos. El perdón es un proceso interno, y yo ya me había perdonado a mí mismo por no ser el hijo que ellos querían. Me había convertido en el hombre que yo necesitaba ser. La historia de la casa de la playa se convirtió en una leyenda urbana entre mis amigos, un recordatorio de que a veces, para salvar tu futuro, tienes que vender tu pasado. El señor Garrido me envió una foto de la casa remodelada meses después. El cristal roto había sido reemplazado por un ventanal enorme y blindado. Me pareció una metáfora perfecta. Mi vida ahora tenía ventanales enormes para ver el futuro, pero estaba blindada contra el pasado. Estaba listo para empezar de nuevo, sin deudas emocionales y sin llaves perdidas en manos equivocadas. Ha pasado un año desde que el Mercedes negro del señor Garrido se detuvo frente a mi antigua casa en la playa y cambió el curso de mi vida. Hoy me encuentro sentado en una pequeña cabaña de madera que alquilé en las montañas. He aprendido que no necesito grandes propiedades para sentirme exitoso, necesito silencio. Mi relación con el concepto de familia ha sanado, pero no de la forma en que la gente esperaría. He formado mi propia familia con amigos leales, mentores y personas que valoran mi esfuerzo más que mi billetera. Me enteré hace poco que mi padre consiguió un trabajo como guardia de seguridad. Es irónico, el hombre que no respetó la seguridad de mi hogar ahora vive de protegerla de otros. Mi madre trabaja en una tienda de flores. Dicen que ha cambiado, que ya no habla de departamentos de lujo ni de estatus. A veces me pregunto si alguna vez volveré a hablar con ellos. Quizás en unos años, cuando el polvo del resentimiento se haya asentado por completo, pueda tomar un café con ellos en un lugar neutral. Pero por ahora, el contacto cero es mi mayor tesoro. Clara terminó cumpliendo una sentencia corta por el robo de las tarjetas y ahora vive en una comunidad de asistencia. Sigue enviando mensajes a través de perfiles falsos pidiéndome dinero, pero mi equipo de seguridad los filtra antes de que lleguen a mis ojos. Ella nunca cambiará, y yo finalmente acepté que no es mi responsabilidad salvar a alguien que disfruta hundiéndose.
Lo más gratificante de este año ha sido ver los primeros frutos del Fondo Libertad. 3 jóvenes ya se han graduado gracias a la beca. Uno de ellos me escribió una carta que guardo con más cariño que la escritura de cualquier casa. Decía, gracias por darme la oportunidad de ser el dueño de mi destino. Eso es lo que la venta de la casa de la playa me dio a mí, la propiedad absoluta de mi destino. El dinero de la venta sigue ahí, invertido sabiamente, pero ya no lo veo como una carga o un secreto. Es simplemente una herramienta. Mi abogado, Marcos, se ha convertido en un gran amigo. El otro día me preguntó si me arrepentía de haber vendido la casa en secreto y de haber dejado que mi padre fuera a la cárcel esa noche. Lo miré seriamente y le dije, Marcos, si no hubiera hecho eso, hoy estaría viviendo en un departamento que no puedo pagar, trabajando para saldar las deudas de una hermana que me odia y bajo el control de unos padres que no me respetan. Esa noche no vendí una casa, compré mi vida. El sol se está poniendo detrás de las montañas y el aire es fresco. No tengo cámaras Ring que monitorear, ni ecografías falsas que ignorar. Tengo un libro, una taza de café y la tranquilidad de saber que todas las puertas de mi vida están cerradas para quienes solo quieren entrar para destruir. Mi padre entró a la fuerza a una casa pensando que encontraría dinero y poder, pero lo que encontró fue el final de su autoridad injusta. Y yo, al salir de esa casa, encontré el mundo entero esperándome. Reddit suele estar lleno de historias de familias que se reconcilian a pesar de todo, pero mi historia es diferente. Es una historia de separación necesaria. A veces, amar a tu familia significa mantenerte lo suficientemente lejos para que no puedan lastimarte, ni tú a ellos. Hoy duermo tranquilo. La casa de la playa tiene un nuevo dueño, mis padres tienen una nueva realidad y yo, finalmente, tengo un hogar. Uno que no está hecho de ladrillos, sino de límites firmes y amor propio. Y eso, amigos míos, no tiene precio ni se puede vender en secreto.